Estaba siendo muy largo el video, así que lo cortamos en dos. Vamos a esta segunda parte. En esta segunda parte la idea es poder abordar el contenido más específicamente de la obra Educación Popular, ¿sí? Pero antes de eso voy a volver a compartir la presentación y antes de eso, como les decía, me gustaría detenerme en esta línea de tiempo que les había propuesto porque hay algunas cuestiones que no dije y que me gustaría como volver a plantear. Em, Recién hablé de la ley Lainez y lo que supuso la ley Lainez para el sistema educativo, pero acá hay otro cuadrito que es Ley de Transferencia de 1992 y eso no lo mencioné. La ley Lainez, como dijimos, fue generando como dos subsistemas, un sistema provincial con menores recursos en la mayoría de las provincias y un sistema nacional con mayores recursos en sus escuelas, ¿sí? Un sistema nacional que tenía escuelas en la capital federal y en algunos territorios nacionales posteriormente cuando existían los territorios nacionales como Tierra del Fuego, por ejemplo. Lo que ocurría entonces era la construcción de estos dos subsistemas. Eso fue existiendo, estos dos subsistemas paralelos, más o menos hasta la década del 70, donde se empezó a dar entre el 70 y el 78 y 92 un proceso de transferencia de los servicios educativos de la nación a las jurisdicciones. Fue un proceso lento, porque se inaugura con una ley que saca la dictadura cívico-militar en 1978, donde empieza a transferirle a las provincias la jurisdicción de algunas escuelas nacionales, arrancando por las primarias y culmina en 1992 con la ley de transferencia del gobierno de Menem, en el que se termina de transferir las últimas escuelas nacionales, las que se conocen como las famosas ENET, las Escuelas Nacionales de Educación Técnica, los colegios industriales, las escuelas normales, eh, bueno, había comerciales nacionales también, había distintos tipos de organizaciones de escuelas secundarias, sobre todo en la década del 90, que fueron las que terminaron de transferirse a las provincias. Transferirse sin recursos, además. No era que esa transferencia iba acompañada de una partida presupuestaria para su sostenimiento. Se les dio la bolsa a las provincias y que se arreglen. Em, muy pocas son las escuelas que aún continúan siendo nacionales en la actualidad, después de esta ley de transferencia. Básicamente, las escuelas que dependen de las universidades nacionales, que son nacionales pero que tienen cierta característica particular, porque como las universidades son autónomas, si bien estas escuelas tienen que regirse por la ley de educación nacional, tienen ciertas particularidades y flexibilidades y, digamos, diferencias en sus currículas y en sus métodos y en sus organizaciones que son distintas a las demás escuelas. Por supuesto, son escuelas que tienen que tener la misma cantidad de años de duración, las mismas características estructurales, pero, por ejemplo, en términos de materias, de contenidos, tienen particularidades que no están contempladas en los diseños curriculares provinciales, por ejemplo. Y también hay escuelas que continúan así, que son de algunos otros organismos, como por ejemplo las Fuerzas Armadas. Son muy pocas de todas maneras. Me había quedado pendiente eso, por eso quería volver a retomarlo y volvamos ahora sí a los contenidos de la obra Educación Popular. Bueno, Educación Popular es una obra muy vasta que tiene alrededor de 8 capítulos. Y en esos 8 capítulos, Sarmiento piensa en detalle todo lo que se requería para crear, casi desde cero, un sistema educativo. Piensa el financiamiento del sistema educativo, ahí voy por los capítulos, la inspección de las escuelas, la educación de las mujeres, cómo tiene que ser la formación de los maestros, cómo debería ser la educación inicial, qué características debían tener y cómo deberían organizarse las escuelas públicas, cómo debería ser el sistema de enseñanza y tiene un capítulo específico incluso sobre ortografía, cómo enseñar la ortografía. Así que como podrán ver, muy vasto y si lo leyeran completo verían, se los recomiendo, es interesante leerlo, el nivel de detalle con el que él plantea todo, hasta cómo tiene que estar decorada el aula, ¿sí? Bueno, yo lo que hice fue, no me interesa la exhaustividad, sino recuperar cuáles son los temas más relevantes de la obra para pensar en cómo se ideó este sistema educativo y qué características tiene este proyecto político-pedagógico, ¿no? Sarmientino.
Uno de los principales temas que, como verán, es el primer capítulo, financiamiento del sistema educativo. Es decir, acá había que crear escuelas, había que formar docentes que no había que otorgarles cargos, había que comprar mobiliario, habría que organizar todo un sistema que no existía y para eso había que pensar fundamentalmente cómo se financiaba y cómo se gobernaba ese sistema. Entonces, Entonces vemos que en relación con el financiamiento, uno podría, o Sarmiento lo que se preguntaba era, bueno, ¿cómo hacemos para obtener los de recursos y también cómo hacemos para distribuir esos recursos? Pero fundamentalmente, ¿quiénes van a pagar por esto? ¿Quiénes y cómo van a pagar por esto, ¿no? Hay una pregunta que es, ¿quiénes pagan por la educación de todos y cómo se organiza el sistema de distribución de recursos? Bueno, lo que pensó Sarmiento es un sistema descentralizado de jurisdicción distrital, digamos, donde los ricos pagan por sus hijos y también por los hijos de los pobres. Esto está casi textual del libro. ¿Por qué esto? ¿Y por qué descentralizado de jurisdicción distrital? Esta idea la toma de Horace Mann, a quien estuvimos viendo anteriormente, que era un educador, pedagogo, digamos, pedagogo de práctica, no de formación específica, porque era abogado, pero que se dedica a crear y a pensar el sistema educativo en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Y Horace Mann había pensado un sistema distrital, o sea, municipal. Y Sarmiento toma esta idea, luego no termina de cuajar esta idea de lo municipal, pero sí posteriormente termina de cuajar esta idea de educación provincial o de jurisdicción provincial. ¿Por qué? Porque lo que él decía era yo necesito que la educación es un derecho y los pobres no pueden pagar por la educación de sus hijos. Alguien tiene que pagar, tienen que pagar con impuestos para la educación de los hijos, de todos. Eso lo tiene que hacer la gente que puede pagar impuestos, los ricos tienen que pagar impuestos para que podamos sostener la educación de todos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que quieran pagarlos? Entonces lo que él decía era, bueno, una persona es más abierta a querer invertir, es más abierta o está más dispuesta a disponer su dinero para financiar esto si lo ves cerca. Es decir, si vos ves que en tu ciudad se crean con tus impuestos escuelas, que eso va a algún lado y no es algo que está en una entelequia ahí lejos que no me doy cuenta, que no lo veo, es más fácil lograr que quienes puedan pagar impuestos los paguen. Entonces, ahí hay una primera decisión ahí que tiene que ver con este sistema descentralizado. Y por otro lado, crea otra idea que es, o piensa en relación con el gobierno de la educación específicamente, en que este sistema, que aún no existía, estaba pensado como algo que iba a ser masivo. Es decir, iba a haber escuelas en todo el territorio nacional. ¿Cómo hacemos para gobernar esa inmensidad? Hoy es una pregunta que nos sigue atravesando, ¿no? Nuestra provincia, por ejemplo, es el tercer sistema educativo más grande de Latinoamérica. Después del de México, después del estado de San Pablo, viene la provincia de Buenos Aires. Tenemos más de 4,5 millones de estudiantes en la provincia de Buenos Aires. Es enorme, más de 20.000 escuelas. ¿Cómo se hace para regular eso, para gobernar esa inmensidad? Bueno, él crea un nuevo cuerpo de funcionarios, que son los inspectores, ¿no? En algunas jurisdicciones, como Capital Federal se lo llama, o Ciudad Autónoma de Buenos Aires ahora se lo llama supervisores. Pero básicamente era una figura que no existía, que era alguien en un cuerpo de funcionarios, de agentes del Estado dedicados a analizar las condiciones, a viajar, visitar las escuelas, analizar las condiciones de los establecimientos y cómo funcionaban. Y además eran articuladores, articulaban la administración central, en el caso de nuestra provincia sería la Dirección General de Cultura y Educación, con los poderes locales, los municipios, los consejos escolares y con los actores institucionales, con los directivos y con los docentes. Es decir, tenía esta función de controlar y supervisar que todo lo que se había planificado y previsto desde la nación suceda en la práctica en las escuelas y además articulaban, ¿no? Articulaban, vinculaban el plano macro de la política, la administración central, con el plano micro, lo que sucedía en cada institución. Otro tema era la formación de los maestros. Cuando en este libro él piensa en cómo debía formarse a los maestros, piensa en este dispositivo del normalismo, ¿no? Que ya en el video anterior mencionamos o desarrollamos. Pero, ¿qué características tenía que tener? ¿Cómo había que formarlos? ¿En qué valores? ¿En qué principios? Bueno, ahí hay tres palabras que resumen esto: vocación, espíritu de sacrificio y apostolado, entre comillas. Es decir, él decía que había que formar a los maestros en un ambiente con valores y principios que resaltaran.
la idea de dedicación y disciplina, es decir, formarlos en valores vinculados con la dedicación y la disciplina. Porque había que convertir, decía él, a un pobre y modesto, acá cito textual, un pobre y modesto apóstol de la civilización destinado a llevar la luz de la instrucción a todas las apartadas extremidades del Estado. Es decir, había que convertir a una persona en un pobre y modesto apóstol de la civilización destinado a llevar la luz de la instrucción a todas las apartadas extremidades del Estado. Es decir, hay alguien con espíritu de sacrificio, alguien que tenía que inmolarse en pos de su misión noble de formar, de llevar la civilización a todos los territorios del Estado. Habíamos visto, creo, con las maestras, con esto de las maestras que trajo de Estados Unidos, como algunas las habían enviado a lugares del interior que eran muy desolados, donde había además malones de pueblos originarios, donde había enfermedades que ellas no estaban acostumbradas a vivenciar porque venían de otras latitudes, donde había prácticas culturales que les resultaban totalmente ajenas y bárbaras, entre comillas, y debían aceptar, digamos, esos destinos con espíritu de sacrificio. Esta idea de la vocación como rectora principal, digamos, del trabajo docente, justamente merece ser problematizada, ¿no? Desde hace mucho tiempo merece ser problematizada, porque son discursos que hoy existen. Cada vez que hay un paro docente, ustedes seguramente van a escuchar esto de, bueno, no quieren trabajar, el derecho de los niños. Pero, digamos, es importante problematizar estos saberes o esta idea de apostolado, problematizarlos desde la idea también del docente como un trabajador, como una trabajadora, y también como un trabajador intelectual. Porque pensarnos como trabajadores y como trabajadores intelectuales supone pensar primero en que tenemos, en que no somos ejecutores, digamos, de una tradición que alguien define y que tenemos que llevar adelante sin demasiada reflexión, sino que desde nuestra perspectiva como trabajadores intelectuales construimos un posicionamiento político pedagógico que nos permite decidir desde qué perspectiva intervenimos, ¿sí? Y no hacer una mera reproducción acrítica, digamos, de perspectivas, pero además también nos permite pensarnos en términos de trabajo, de trabajadores y de trabajadoras, y como tales, de cuáles son los derechos que también tenemos como trabajadores en términos de remuneración, de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, que también son muy relevantes. Entonces, bueno, eh, a mí me parece que es un aspecto muy importante para seguir problematizando esto porque está muy vigente aún, esta idea de cómo se forman los docentes en esta idea de ser un apóstol. Y por otro lado, también él planteaba que la formación de los maestros y de las maestras, en esa formación tenía que haber un equilibrio entre una buena formación académica y aspiraciones profesionales moderadas. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, hay que formar bien a las maestras, pero tampoco tanto como para que no quieran dejar de ser maestras y dedicarse a otras profesiones que tal vez tienen mejor pagas, un mayor prestigio social, incluso, por ejemplo, podrían ser escritoras, podrían ser periodistas, podrían ser intelectuales, podrían ser científicas, bueno, hasta ahí, ¿no? Una buena formación, pero no tanto como para que quiera hacer otra cosa distinta a esto que habíamos pensado para ellas. Otro tema importante que trabaja es esta idea de la educación de las mujeres. Ahí Sarmiento plantea un fuerte vínculo entre docencia y género. Él decía, cuando pensaba en la instrucción elemental, es decir, en la instrucción primaria, que esa instrucción, esa enseñanza tenía que estar a cargo de mujeres, porque las mujeres entendía que son, por naturaleza, guardas de la infancia, es decir, que tienen una predisposición natural para enseñar. Hay algo en su naturaleza, hay algo en su biología que las hace, hay algo en lo femenino que, en su biología femenina, que las hace naturalmente predispuestas a cuidar a los niños, a guardarlos, a obrar por su bien a formarlos, ¿no? Algo que tiene que ver con esto del espíritu materno, ¿no? Entonces, él decía, bueno, es mejor que en las escuelas primarias no haya hombres, sino que las docentes sean mujeres porque están naturalmente y biológicamente predispuestas para ello. Pero además hay otro punto en relación con la educación de las mujeres. Hay un punto que es para mí muy interesante, que es que él planteaba que era muy importante que las mujeres se educaran en la escuela. Es decir, que la educación, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que la educación cuando pensábamos en quién era el sujeto de la educación y decíamos, bueno, él decía que la educación para todos, pero en ese todos no entraban todos. Pero las mujeres sí entraban, y entraban con un lugar relevante. Para él era muy importante que las mujeres se eduquen. ¿Por qué? Porque lo que él planteaba era que las mujeres
las mujeres, en tanto futuras madres, van a influenciar a sus hijos en el hogar. Es decir, quien tiene a cuidado, a su cuidado y a y a su formación, digamos, está encargada de su formación primaria, de los niños y de las niñas es la madre, la mujer, porque el padre, el hombre, en ese momento, además, no mucho más, se lo entendía como un proveedor. O sea, el hombre no estaba en el hogar ocupándose de las tareas de cuidado de los hijos y de las hijas, estaba afuera trabajando. La que se ocupaba de la formación de subjetividad, del cuidado y la formación en valores, y de la educación primaria, ¿no? Antes de la escuela, de los niños y de las niñas, era la madre. Entonces, era muy importante y te contribuía al desarrollo de la sociedad porque esas madres que eran educadas iban a poder influenciar positivamente a sus hijos y pueden llevarles la civilización a sus hijos, decía Sarmiento. Es decir, una mujer que había ido a la escuela podía formar en valores, en criterios y en formas de conducta civilizadas a sus hijos porque los había aprendido en la escuela. En tanto, una mujer que no había ido a la escuela no contaba con esos saberes y no podía transmitirlos a sus hijos. Es decir, que la formación de las mujeres no era muy relevante, no solo en términos porque era un derecho, sino más bien porque era un instrumento de influencia sobre otros sujetos. Otro de los contenidos importantes del libro son varios capítulos, o sobre todo un capítulo en particular, que Sarmiento dedica a los contenidos, a pensar los contenidos de la educación y los métodos de enseñanza. Vayamos primero a los contenidos de educación. ¿Qué hay que enseñar en estas escuelas primarias elementales? Bueno, primero el pensar una currícula de corte utilitario, racional y científico. Ahí aparece destacado en la diapositiva. Y esto está casi textual. Decía que alejar a las masas de la ignorancia y las capacite para el trabajo y la vida cívica. ¿A qué nos referimos con utilitario, racional y científico? ¿No? Por un lado, que los conocimientos, ahí está en el punto C, se incluían en la currícula conocimientos que tenían que ser prácticos y útiles, en esto sentido utilitario. Conocimientos prácticos y útiles, es decir, conocimientos que sirvan para desempeñarse en la vida cotidiana, que sirvan para el mundo del trabajo. ¿Sí? Había que aprender cosas que pudiéramos aplicar cotidianamente, que pudiéramos aplicar al mundo del trabajo. Entonces, eso aparecía como con relevancia. Por otro lado, esta idea de racional, o sea, conocimientos que sean racionales, no metafísica, no religión, como habíamos señalado anteriormente. Conocimientos que surjan científico de las ciencias, es decir, contenidos, conocimientos, concepciones que provengan de lo científico, desde una perspectiva racional. Después, otros contenidos que aparecían como relevancia que había que enseñar en la escuela primaria eran básicamente lectura y escritura, la lengua nacional como instrumento de homogeneización cultural, es decir, entender fundamentalmente que en la escuela se forma identidad nacional y la lectoescritura en idioma castellano era central para formar esa identidad nacional. Aritmética también desde una perspectiva utilitaria fundamentalmente, es decir, cuentas, ejercicios matemáticos que permitieran ser aplicados en la vida cotidiana. Cuentas que me permitieran calcular un vuelto cuando hago una compra, establecer proporciones cuando tengo que revisar las proporciones de una receta de cocina, por dar algún ejemplo, ¿sí? Geometría cuando tengo que calcular los diámetros o las áreas o las superficies de una huerta, por ejemplo, de determinado espacio físico, es decir, aritmética aplicada desde una perspectiva utilitaria. Conocimientos prácticos y útiles ya los dijimos. Y por último, educación moral. Cuando él habla de educación moral, no está pensando en educación religiosa, ¿sí? Moral no entendida como religiosa, sino que, digamos, que lo que nosotros entenderíamos hoy por educación cívica, o lo que era hace unas décadas educación cívica, es decir, la formación del ciudadano, la Constitución Nacional, las leyes que nos rigen, las normativas, eso es la educación moral, pero sobre todo la formación en valores republicanos y democráticos, es decir, cómo formamos subjetividades, personas que estén dispuestas a vivir y a defender un sistema republicano y democrático de gobierno. A eso era lo que refería como educación moral. Y vamos ahora a los métodos de enseñanza. ¿Cómo tenían que ser los métodos de enseñanza? Bueno, él decía que la educación tenía que ser graduada y la enseñanza simultánea. ¿Qué es graduada y simultánea? Arrancó por simultánea. Esto que parece bastante obvio de que hay un docente que le imparte educación a un grupo relativamente grande de niños,
30, 40, podríamos decir, 20. Esa es una idea que no era habitual en la época en que está escrito este libro. El método que se venía utilizando habitualmente en ese momento aparecía el método de tutorizaje, es decir, un docente, un tutor con un estudiante. También aparecía el método lancasteriano, que en algún momento creo que se los mencioné, tiene que ver con pensar en monitores, que eran alumnos más avanzados, que transmitían lo que el maestro le había explicado a ellos a otros grupos de alumnos menos avanzados. Él planteaba que la enseñanza tenía que ser simultánea. Un docente le impartía el conocimiento a un grupo grande de estudiantes. Y además graduada. Graduada significa que tenía que estar organizados los grupos de estudiantes en función de una edad y de un nivel específico. Es lo que hoy entendemos cuando decimos que un niño de 6 años va a primer grado, y a los 7 a segundo, y a los 8 a tercero, ¿sí? Aunque sabemos que en la práctica eso es teórico y eso muchas veces no sucede porque las trayectorias educativas son discontinuas, son discontinuas o pueden tener otras características. Sin embargo, el sistema está pensado desde esa perspectiva, está pensado para un nivel y para una edad y para determinados contenidos de enseñanza para ese nivel y esa edad. Por otro lado, él planteaba esta idea de que el método de enseñanza tenía que enfocarse o tenía que tener un enfoque científico y empírico. ¿A qué se refiere con enfoque científico y empírico? Básicamente a que qué método había que utilizar para enseñar no tenía que ser fruto de una elucubración personal, subjetiva, sino que había que hacer una prueba empírica de cuáles son los métodos que mejor funcionan. Y él ahí recurría a métodos o a investigaciones que empezaban a aparecer por la época vinculadas con lo que hoy llamaríamos psicología del aprendizaje. En ese momento histórico empiezan a aparecer algunos investigadores que empiezan a pensar en cómo los sujetos aprenden mejor, con qué metodología, y él entonces cuando habla de este enfoque científico y empírico está pensando en esto, está pensando en utilicemos métodos que estén comprobados empíricamente que funcionan. ¿Sí? Y este empíricamente que funcionan lo comprueba a través de aportes que hacían algunas investigaciones específicas sobre el aprendizaje de los niños y las niñas. Y por último, el uso de manuales y textos escolares estandarizados. Eso también es importante porque hasta ese momento no había un manual. Esta idea de los manuales, bueno, yo soy grande ya, ¿no? Yo estudié con el manual del alumno bonaerense, ahí de la editorial Santillana, creo que Santillana Capelú, creo, nunca me acuerdo, que era un bodoque así, ¿no? Que estaban matemática, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, bueno, y ese manual lo usábamos todos los pibes de la provincia de Buenos Aires, más o menos, en la década del 80, para estudiar en la escuela primaria. Pero así como aparecen esos manuales, todos ustedes conocerán muchos otros manuales para la escuela. En ese momento lo que piensa Sarmiento, que hasta ese momento no existía, era que el Estado pudiera decir, bueno, producir un manual, un texto escolar y decir, a partir de ahora lo distribuimos y todas las escuelas, todos los maestros enseñan con este texto escolar, con este manual. Era una forma también de regular qué era lo importante, ¿no? Que el docente no tenga que armar subjetivamente lo que había que hacer, sino que transmitiera eso que ya se había pensado como relevante. Por eso se dice que son estandarizados, ¿sí? Es el mismo libro para todos los pibes y todas las pibas. Otro tema importante del libro es, un capítulo en donde Sarmiento piensa en la educación inicial. Em, Por un lado, porque en este libro lo que él plantea es que es muy importante que antes de ingresar, que se empiece a trabajar en la creación de espacios, que todavía no son obligatorios en la ley 1420, pero en la creación de espacios de educación inicial, es decir, educación inicial es previa a la educación elemental, ¿no? La primera infancia, lo que hoy llamaríamos el jardín de infantes. Lo que él planteaba era que la educación inicial, esos primeros años de vida, eran claves para el desarrollo posterior de la personalidad de un sujeto y que además eran un factor básico de equidad social, ¿no? ¿Cómo logramos que todos sean iguales? Bueno, si a todos podemos educarlos en sus primeros años de vida de la misma manera, podríamos lograr cierta homogeneidad y cierta igualdad social entre las personas, ¿no? Porque estaríamos combatiendo las desigualdades de origen familiar. Para eso él piensa una propuesta que son las salas de asilo. Las salas de asilo, habitualmente uno lo piensa y dice, bueno, es un hogar de huérfanos, ¿no? O para niños abandonados. Pero no, él en realidad no está pensando que las salas de asilo son solo para la protección de niños abandonados. Por supuesto, él crea salas de asilo donde van niños abandonados, niños huérfanos, pero
En ese momento lo que plantea la educación popular es, además de estos niños que van a ir a las salas de asilo porque no tienen familia que los cuide, también son espacios donde se puedan atender los problemas de socialización primaria tanto de niños de familias ricas como de familias pobres. Aquellos niños que en ese momento se los llamaba irregulares sociales, es decir, niños pequeños con conductas que no eran habituales o que eran disruptivas, se los podía enviar a las salas de asilo para lograr una socialización primaria que les permita después poder ingresar a la escuela elemental y poder convivir con el resto de los niños. Bueno, hasta ahí llega esta presentación. Esas son como las principales elementos que yo fui destacando de esta obra de educación popular y con esto terminamos con esta presentación sobre Sarmiento. Así que bueno, hasta acá los dejo en este video y les dejo más precisiones en la clase. Un abrazo.